El 2511 nos dice lo siguiente, una varilla cilíndrica, ¿ok?, de 1,5 metros de largo, entonces ya nos dan la longitud, y 0,500 centímetros de diámetro, entonces ya nos dan el radio, pues lo podemos obtener del diámetro, se conecta a una fuente de poder que mantiene su diferencia de potencial constante, importante, de 15 voltios entre sus extremos. En tanto que un amperímetro, un dispositivo que mide la corriente, ¿verdad? En tanto que un amperímetro mide la corriente que la cruza, ¿ok?, a través de la varilla cilíndrica. Esta, bueno, lo de cilíndrico ya lo tenemos aquí, ¿verdad? La área transversal es circular, por eso nos dan diámetro. ¿Ok? Entonces, dice, se observa que a temperatura ambiente, entonces tenemos la temperatura de referencia, ¿ok? El amperímetro da una lectura de 18,5 amperios, mientras que a 92 grados arroja una lectura de 17,2 amperios. Podemos ignorar la expansión térmica de la varilla porque recuerden que todo objeto que sufre un cambio de temperatura, pues sus dimensiones también cambian. Pero aquí lo único que queremos ver con los cambios de temperatura es los cambios de resistencia o resistividad. ¿Okay? Entonces dice, bueno, ahí calcule la resistividad a 20 grados, ¿okay?, o sea, la resistividad a la temperatura de referencia, y el coeficiente de temperatura de la resistividad también a ese valor de referencia, que es el valor que normalmente se ve en las tablas. ¿Ok? El valor a la temperatura de referencia es el valor que se ve en tablas. ¿Ok? Entonces, bueno, veamos qué es lo que tenemos. Entonces, bueno, tenemos la longitud, el diámetro, por ende el radio. ¿Ok? Entonces, pues, tenemos la diferencia de potencial constante, o sea, para cualquier temperatura, este es el valor de la diferencia de potencial. Entonces, para la temperatura de referencia a 20 grados tenemos esta corriente. Para la temperatura de 92 grados tenemos esta corriente. ¿Ok? Entonces, nos piden calcular la resistividad a la temperatura de referencia, o sea, el Rho sub 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si vemos las ecuaciones, pues lo que podemos utilizar es pues la relación entre resistividad y resistencia, la relación entre voltaje y resistencia y pues obviamente el área, ¿verdad?, del círculo. Pero entonces utilizamos esta ecuación y no podemos utilizar resistividad dependiendo de la temperatura porque no tenemos el coeficiente. La ecuación donde la resistividad depende del, o sea, que la resistividad es igual a la resistividad de referencia por 1 más alfa delta T, ¿verdad?, cambio de temperatura, no lo podemos utilizar porque, uno, no tenemos la resistividad a la temperatura de 92 grados, ni tenemos el alfa, que es la pregunta B. ¿Okay? Entonces, por eso vamos con esta. De esta tenemos toda la información. O sea, R de dónde sale, de aquí. Porque tenemos V y tenemos I, ¿verdad? Y ya con R, pues entonces podemos, L lo tenemos y ya pues lo calculamos aquí. Entonces, pues bueno, y lo que yo hice fue juntar estas dos, ¿ok? Entonces, R sub 0 porque nos están pidiendo Rho sub 0, ¿ok? Y entonces V es I sub 0 por R sub 0. Recuerden que V se mantiene constante, por eso no tiene el subíndice 0. I sub 0 por R sub 0. Entonces, bueno, ahí despejamos o agarré este y lo sustituí aquí, ¿verdad? R sub 0 lo sustituí aquí. Entonces, bueno, nos queda todo con la información que tenemos. Despejamos Rho sub 0, ¿verdad? Y obtenemos entonces el valor. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos es despejar Rho sub 0, ¿verdad? Sustituimos los valores y nos queda entonces 1,06 por 10 a la menos 5 ohmiometro. Que recuerden que la unidad de la resistividad es ohmiometro. Ok, entonces ya tenemos la resistividad a la temperatura de referencia, o sea, a los 20 grados. Ok. Vale. Entonces, ahora nos piden calcular el alfa. Entonces, sí vamos a necesitar algunas de las ecuaciones en la que depende de la temperatura. Pero en este caso, pues, utilizo la resistencia, porque es más fácil trabajar con la resistencia
que estar trabajando con ecuaciones de resistividad para calcular, que igualmente necesitaríamos calcular la resistencia para calcular la resistividad, ¿verdad? A la otra temperatura, a la de 92 grados, para poder utilizar pues la ecuación de resistividades. Pero entonces, si necesitamos calcular resistencia para calcular resistividad, pues mejor es calcular resistencia de una vez o trabajar con la ecuación de resistencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que la resistencia a los 92 grados es igual a resistencia a los 20 grados por 1 más alfa delta T. ¿Ok? Delta T es la diferencia de temperatura. Entonces necesitamos alfa. Entonces U es igual a I por R. Calculamos cada una de las R's. ¿Ok? Calculamos cada una de las R's. RA 20 grados, RA 92 grados. Y entonces, pues, ya utilizamos la ecuación, despejamos y obtenemos entonces el valor, ¿verdad? El valor que queremos, que es alfa. Entonces, de esta de aquí arriba estoy despejando, ¿verdad? El R pasa, el sub 0 pasa a dividir. Y entonces ya pues el 1 pasa a restar y el delta T pasa a dividir y entonces queda alfa sola. Entonces, bueno, y sustituimos y nos queda esto aquí. Entonces, este sería el 25 ohms.